Hola, cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre medios de contraste y protocolos de venopunción. Nosotros pertenecemos a la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y estamos cursando imagenología especial. Nuestro grupo es el 154005-25 y está conformado por Andrea Jiménez Vélez Londoño, Angélica María Vázquez Vera, Karen Juliana Delgado Rosero, Diana Carolina García Guevara y quien les habla, Paula Andrea Zapata Domínguez. Los medios de contraste son sustancias utilizadas en pruebas de diagnóstico por imágenes como radiografías, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas y estudios de fluoroscopias contrastados, las cuales se pueden introducir en el organismo dependiendo pues el estudio que vamos a realizar, donde permitan resaltar y opaciar estructuras anatómicas normales como son los órganos y vasos. Y pues también las patologías como tumores, cáncer y demás pues que se puedan presentar en el cuerpo humano. Tienen como finalidad o como objetivo facilitar o mejorar la visualización de distintos órganos o estudios, así como incrementar la sensibilidad y especificidad diagnóstica de diferentes pruebas radiológicas. Es importante tener en cuenta que aunque los medios de contraste radiológico son generalmente seguros, pueden tener riesgos y efectos secundarios en algunas personas, es decir, que pueden ser alérgicos a esos medios de contraste y el paciente no sabía y pues nosotros tampoco. Entonces ahí se pueden aparecer efectos adversos. Entonces hay que tener pues mucha precaución con eso, indagar al paciente lo más que se pueda. La clasificación de los medios de contraste. Se clasifican principalmente en medios de contraste ayudados, medios de contraste basados en gadolinio y medios de contraste basados en dióxido de carbono. Los medios de contraste ayudados se utilizan comúnmente en tomografía computarizada y angiografía, mientras que los medios de contraste basados en gadolinio son más comúnmente utilizados en radiografía magnética. El dióxido de carbono se utiliza a menudo como medio de contraste en angiografía endovascular. La clasificación de los medios de contraste es esencial para garantizar la seguridad del paciente, mejorar la calidad de las imágenes diagnósticas y optimizar los recursos disponibles en las instituciones de salud. Es decir, que tenemos que tener muy en cuenta primeramente qué es lo que vamos a realizar, hacer como una lista de chequeo y qué es lo que vamos a utilizar pues para ese examen que vamos a realizar, para no desperdiciar ningún tipo de medios de contraste. Es decir, tener muy presente qué es lo que vamos a utilizar. Vías de administración de los medios de contraste. Les voy a hablar sobre eso. Mi nombre es Angélica María Vázquez Vera. Las vías de administración, encontramos las orales, rectales, vaginales, intraarticulares, endovenosas, intraarteriales e intracaniculares. Para las vías orales, pues se usan de forma tal que se pueda tener o distender el tubo digestivo de forma que se visualice mejor calidad con referencia a otras estructuras y órganos presentes en la zona. Se utilizan en radiología contrastada, tomografía axial computarizada o tomografía computarizada multisense. Dentro de esto se encuentra el sulfato de bario, el aire ambiental, las sales de yodo hidrosoluble, el sulfato de bario diluido, agua o leche. También podemos encontrar el manitol, la metilcelulosa, el polietilenglicol y para la resonancia magnética, el mate cocido o más conocido como el paraguanis. Para la rectal se usa pues para tener una mejor visualización del tracto gastrointestinal inferior, como lo son el colon y el recto, y en estas encontramos el bario, el agua, las sales de yodo hidrosoluble, el dióxido de carbono y el aire ambiental. La vaginal se utiliza para visualizar pues alteraciones o anomalías presentes en el aparato reproductor femenino, como lo son el útero y las trompas de falopio. En este se utilizan medios de contraste ayudado. Para la vía de administración intraarticular se evalúa y se diagnostican enfermedades presentes en las articulaciones, los ligamentos, los cartílagos o los tendones o dolores subyacentes a esta zona. Dentro de esta encontramos los contrastes yodados o el gadolinio y van a ir diluidos en solución fisiológica.
Para la vía endovenosa e interarteriales, pues se utiliza con la finalidad de visualizar de mejor forma y mejor calidad el tejido blando, órganos, venas, arterias, el cerebro y senos. Se utilizan en rayos X, en tomografía y en resonancia. Aquí se van a emplear el yodo, el gadolinio, la 18-fluorodesoxiglucosa y el dióxido de carbono. En las vías de administración intracaniculares se utilizan los conductos o canículos lagrimales y salivales para evaluar y visualizar estos, y se van a utilizar medios de contraste yodados hidrosolubles o hiposolubles. En cuanto a la función renal, pues el riñón es uno de los órganos más importantes del organismo, ya que este se encarga de filtrar pues, la sangre que recorre el cuerpo y eliminar los compuestos. Estos van a ser excretados por medio de la orina. El riñón también controla la cantidad de agua, regula los minerales, y pues al utilizar medios de contraste el riñón se va a ver afectado porque por ahí va a ser una de las vías de eliminación. Puede ocasionar toxicidad o insuficiencia renal asociada al medio de contraste. Esto cuando hay un aumento absoluto mayor de 0,5 o al 25% de la creatinina sérica dentro de las 24 a 72 horas siguientes a la exposición del medio de contraste. La creatinina, pues, esta creatinina se produce en los músculos y pues sus niveles van a variar según la cantidad de masa muscular. Estos se eliminan a través del riñón y así se observan alteraciones o lesiones en los vasos sanguíneos de los riñones o enfermedades crónicas asociadas. Como este medio de contraste se elimina por el riñón para salir en la orina, si se presenta una toxicidad grande y anomalía en la excreción del medio de contraste, pues esto hace que aumenten las posibilidades de sufrir una insuficiencia renal asociada y se va a visualizar en el aumento de la creatinina. Y esto puede llegar a ocasionar hasta una nefropatía crónica, entre otras cosas. Y la tasa de filtración glomerular, pues se encarga de analizar y evaluar la función de los riñones a través de la medición de la cantidad de la sangre que filtran los mismos por medio de los glomerulos. Y cuando no se excretan de forma normal, pues este se acumula en la sangre y aumenta el riesgo de enfermedades renales. Saludo, mi nombre es Andrea Ximena Vélez Londoño. El día de hoy voy a hablarles sobre las dosis de medios de contraste para exámenes radiológicos. Bueno, estas dosis varían dependiendo del tipo de examen al realizar y se debe tener en cuenta pues, la edad del paciente, el peso, el gasto cardíaco y la condición en general del paciente, como también pues, la técnica a utilizar. Normalmente se utiliza la misma concentración de yodo y el mismo volumen que los otros medios de contraste radiológico iodados actualmente en uso. Es importante mencionar que estos medios de contraste son drogas seguras y las reacciones adversas que se tengan pues pueden ser entre moderadas y severas. Claro pues que las severas son poco comunes, pero es importante mencionarlo. Además, tanto en adultos como en niños se puede utilizar los contrastes para las mismas indicaciones. Claro está que se debe tener en cuenta el peso del paciente. Entonces, a continuación vamos a ver unos ejemplos de tipos de medios de contraste, como para el uso intravenoso, que está indicado pues, en urografía, que se utiliza una concentración de 300 miligramos de yodo sobre mililitros y un volumen de 40 a 80 mililitros. Esto puede pues, superarse en determinados casos. Bueno, acá pues vemos para la pierna qué concentración y qué volumen se utiliza, como también para una angiografía por sustracción digital. En una mamografía, pues una concentración de 300 miligramos de yodo, también pues una determinación de la tasa de filtración glomerular. Para una tomografía computarizada se usa una concentración de uso intravenoso. También está indicado para el uso intraarterial, como una arteriografías, aortografías de arco selectiva cerebral. Bueno, se usa una concentración de 300 miligramos yodo sobre mililitros y un volumen de 30 a 40 mililitros. Esto pues dependiendo del tipo de exploración, donde el volumen pues puede inyectarse depende del lugar de la administración. En un angiocardiograma, la concentración y el volumen a utilizar. En una angiografía por sustracción digital. Y para el uso intratecal, una mielografía lumbar y torácica, el tipo de concentración y volumen a utilizar.
como la mielografía cervical. Se usa una concentración de 240 miligramos yodo sobre mililitros, como una tomografía cisternografía. Se usa una concentración de 200 miligramos de yodo sobre 1 mililitros. Ahora, las reacciones adversas, pues algunos pacientes pueden presentar náuseas, enrojecimiento en la piel, calor, sensación de calor, dolor de cabeza y en ocasiones se pueden presentar una reacción alérgica. Pues esto también depende del tipo de cuerpo de cada persona. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Diana Carolina García Guevara. Hoy les voy a hablar acerca del tratamiento de las reacciones adversas a los medios de contrastes y sus contraindicaciones. El tratamiento de las reacciones adversas debe ser simple y posible en cualquier consultorio radiológico. Se debe contar con elementos básicos como el oxígeno, un kit de emergencia y un sistema para intubación. Además, es necesario mantener siempre una vía venosa para la administración de cualquier medicamento. En pacientes pediátricos es necesario contar con la presencia de un médico o un anestesiólogo. Adicional a eso, se debe contar con la autorización y la presencia de los padres y se debe brindar protección tanto al paciente como al acompañante. Dentro de las contraindicaciones encontramos varios factores. Una de las principales son las enfermedades asociadas, como la diabetes, la hipertensión, la colagenopatía, policitemia, los melomas múltiples, aparte pues de la deshidratación con condición clínica o daño renal. Además, los pacientes alérgicos a los contrastes yodados, pacientes alérgicos a los mariscos, a las fresas y a los alimentos que contengan yodo. También una contraindicación es el paciente con enfermedad renal y que tenga una tasa de filtración glomerular menor de 30 y no sea paciente de diálisis. En los casos en que la tasa de filtración glomerular se encuentra entre 30 y 60, se debe realizar una nefroprotección, pero principalmente se le debe pedir valoración a un médico internista o a un nefrólogo para que nos dé la autorización y poder realizar el estudio. Cordial saludo, mi nombre es Karen Juliana Delgado Roser. En esta ocasión les voy a presentar una exposición del curso Imagenología Especial. Bueno, yo soy la estudiante 5, la cual voy a explicar acerca de la extravasación de medios de contraste y tratamiento y del consentimiento informado para administración de medios de contraste. Bueno, vamos a ver de qué se trata la extravasación de medios de contraste. La extravasación de un medio de contraste se define como la salida accidental de un volumen variable de estas soluciones, desde el compartimiento intravascular hacia los tejidos y compartimientos de partes blandas adyacentes. Este fenómeno sucede durante la inyección de medio de contraste con bomba mecánica y corresponde a una complicación del procedimiento. Se trata de un evento poco frecuente, pero potencialmente grave dependiendo de la magnitud del volumen extravasado y de las características del paciente afectado. Los mecanismos de extravasación. La extravasación de un medio de contraste puede ocurrir a consecuencia de diferentes mecanismos. Uno de ellos consiste en una inadecuada ubicación de la punta del catéter, la que puede encontrarse fuera de la vena o impactada a su pared. También puede producirse mediante la rotura focal de la pared venosa sometida a un gran estrés hemodinámico al inyectar a alta presión un gran caudal del medio de contraste, como sucede por ejemplo en los estudios angiográficos. Otro mecanismo es en el contexto de venas lesionadas por retiradas punciones, afectadas por flebitis o fenómenos trombóticos, donde la pared ofrecerá soluciones de continuidad, menor complacencia y el lumen mayor resistencia a la inyección. Las venas de pequeño calibre, venas distales, como la de la muñeca y la de los pies son frágiles y las más susceptibles a ruptura de extravasación de contraste. Existen 3 tipos de extravasaciones. Vamos a ver el primero, la cual es la extravasación subcutánea. Es la más común y en ella el medio de contraste diseca el tejido celular subcutáneo. Radiológicamente aparece como una colección de medio de contraste amorfa, irregular con pequeñas imágenes redondeadas que corresponden a los lobulillos de grasa subcutánea. La segunda es la extravasación subfacial o intracompartimental, la cual
El medio de contraste ingresa a planos profundos subfaciales dentro de los compartimientos musculares, lo que radiológicamente aparece como una colección de contraste fusiforme bien definida que delinea los fascículos musculares. Y la última es la extravasación mixta, la cual puede observarse de una forma mixta con extravasación que diseca el celular subcutáneo y también compromete un compartimiento muscular vecino. Tratamiento de extravasación de medios de contraste. El primero es tras las sequías de la extravasación del medio de contraste, debe detenerse la inyección y retirar la vía venosa, al mismo tiempo en que se aspira suavemente para intentar extraer la mayor cantidad posible de contraste adyacente al catéter. Segundo, una vez realizado lo anterior, se recomienda delimitar en la piel con lápiz permanentemente la extensión del aumento del volumen o eritema para evaluar la evolución temporal de la lesión. Tercero, en algunos casos en los que la extravasación ocurre en compartimientos profundos, es de utilidad medir el diámetro de la extremidad afectada y compararla con la contralateral. Cuarto, recomendamos el uso de la radiografía simple de la extremidad afectada, ya que permite verificar la presencia del medio de contraste en alguno de los compartimientos posibles, tipos de extravasaciones, así como también permite una mejor estimación del volumen extravasado. Quinto, a continuación se debe proceder a elevar la extremidad afectada igual o mayor a la altura del corazón, lo que permite que ésta disminuya. 6. Aplicar frío local en forma de compresas húmedas, bolsas de hielo o gel congelada, ya que esto alivia los síntomas. Séptimo. Posteriormente, en pacientes hospitalizados se debe registrar la complicación de la ficha clínica del paciente y contactar al médico tratante o personas de la salud a cargo para informarlos y dar instrucciones del manejo. Octavo. En pacientes ambulatorios se debe observar al paciente por al menos 2 horas y mantener un contacto telefónico por al menos 24 horas tras ocurrida la extravasación. 9. Se recomienda realizar una interconsulta o cirugía plástica frente a este caso para prevenir una complicación o preventivamente en casos de volúmenes más altos. El consentimiento informado. El uso de técnicas diagnósticas que utilizan medios de contraste se reglamentan por las disposiciones de la Resolución 08430 de 1993 del Ministerio de la Salud para proteger el derecho a la dignidad del paciente, sus derechos y su bienestar. El consentimiento informado es el documento legalmente exigido y diligenciado donde el paciente autoriza a la institución y al médico para aplicar un medio de contraste y realizar el estudio, ya sea rayos X, escanografía, resonancia magnética, etc. Todo estudio con medio de contraste debe contar con ese documento firmado por el paciente o familiar autorizado, ya que el paciente o sus familiares deben ser informados lo que conlleva este proceso. Excepciones al consentimiento informado. Cuando el paciente no pueda firmar el consentimiento informado, el médico debe asumir las responsabilidades del tratamiento, únicamente procedimientos de emergencia, cuando la naturaleza del tratamiento es de emergencia. Cuando la persona autorizada para firmar el consentimiento informado no está disponible inmediatamente y cuando el médico tratante determina con un grado razonable de certeza médica que la vida o la salud del paciente corre riesgo si no se realiza este procedimiento a tiempo. Hola, de nuevo yo, Diana Carolina García Guevara. En este momento les voy a hablar el punto 2, que es la técnica aséptica para procedimientos radiológicos. Los servicios de radiología deben contar con todos los elementos de protección, tanto para el uso del personal como para los pacientes y acompañantes. Asimismo, deben tener un protocolo de asepsia. Dentro del sistema de protocolo para el personal asistencial encontramos los protectores ganodales, encontramos los delantales plomados y todo lo que se necesita. Para el paciente debemos en principio tratar de que la exploración radiológica no se presente ni en el primer ni en el segundo trimestre del embarazo. Los elementos de radioprotección, asimismo como los de personal asistencial, serían los protectores gonadales y los delantales plumados. Dentro del proceso de desinfección, la desinfección es un proceso físico-químico que mata o inactiva agentes patógenos causantes de enfermedades tales como las bacterias, los virus, los hongos
En cada institución se cuenta con un protocolo establecido de limpieza y desinfección para los procedimientos radiológicos. A manera general, se debe realizar la limpieza siguiendo los lineamientos establecidos. Dichos lineamientos pueden ser lavado de manos, básico antes y después de cada procedimiento. Revisar el equipo siempre antes y después de cada uso. Verificar que el equipo no tenga peladuras, zonas húmedas y daños. Verificar que el equipo haya sido desinfectado con la solución indicada. Utilizar bata estéril, tapabocas y guantes estériles. Hola, cordial saludo. Seguimos con el protocolo de venopunción. Mi nombre es Paula Andrea Zapata Domínguez. Entonces, ¿qué es el protocolo de venopunción? Conjunto de procedimientos estándar utilizados por los profesionales de la salud al insertar una aguja en una vena para administrar medicamentos, extraer muestras de sangre o realizar otros procedimientos médicos. Entonces, consiste en traspasar la barrera de protección exterior llamada piel colocando una aguja en la vena. Esto se realiza para la toma de muestras de sangre o para colocar un catéter a fin de administrar medicamentos, suero o hemoderivados. Si el catéter se mantiene en vena, se denomina vía intravenosa. La canalización intravenosa IV es un medio para lograr acceso directo a la circulación venosa en el cual debe emplearse la técnica aséptica. Entonces, en esta foto tenemos las venas del brazo, que tenemos la vena cefálica, la vena cubital, la vena braquial, vena basílica, vena mediana del antebrazo y la vena radial. En estas venas que estoy mencionando aquí podemos obtener muestra de sangre sanguínea. La venopunción se realiza siguiendo algunos pasos. En ellos tenemos el primero, que es la preparación del paciente. Se explica el procedimiento que vamos a realizar al paciente para así obtener su consentimiento informado, donde él esté enterado de qué es lo que vamos a realizar en sí y que él esté de acuerdo con lo que nosotros vamos a realizar. Después de ello, se selecciona el brazo adecuado y se coloca al paciente en una posición cómoda y segura, tanto para él como para nosotros. La segunda es la identificación de la vena. Se examina las venas para encontrar una adecuada para la venopunción. Normalmente para identificar la vena hacemos palpación antes de puncionar al paciente para que sea un solo chuzón y no sea más, generalmente en el dorso de la mano o en el pliegue del codo. La tercera es la preparación del sitio. Se limpia el área con un desinfectante para reducir el riesgo de infección. En estos tenemos el isopanin, que está impregnado de alcohol, el 70%, o si no, con un algodón y le aplicamos alcohol. La cuarta es la técnica de venopunción. Se coloca un torniquete. Un torniquete es una especie de como de una tira y la expandimos para hacerle presión al brazo del paciente y así poder engrosar las venas. Se introduce la aguja en la vena con un ángulo apropiado y se retira el torniquete. La sangre fluirá a través de la aguja hacia el tubo de recolección o la bolsa de recolección, dependiendo pues qué procedimiento estamos haciendo. El 5 es la extracción de la muestra. Se recolecta la cantidad de sangre necesaria para el análisis o el procedimiento médico. La sexta es la finalización. Se retira la aguja y se coloca y se aplica presión en el sitio de punción con un algodón o vendaje para detener el sangrado y se le dan las recomendaciones o las instrucciones al paciente postpunción para que no vaya a haber sangrado pues más adelante. Entonces se le dice al paciente que por favor se haga buena presión en el sitio de punción por unos 5 minuticos. Cordial saludo, mi nombre es Angélica María Vázquez Vera. Les continuaré hablando sobre los yelcos o catéter usados en radiología. ¿Qué es un catéter? Pues primero vamos a definir. Este es un dispositivo biomédico de diferentes formas y tamaños, formado por un tubo de plástico siliconado o de goma que es estéril y flexible. Recubre una aguja de teflón que sirve como guía para puncionar una cavidad o conducto vascular y pues crear un acceso para la aplicación de medicamentos y soluciones fisiológicas. En general, una persona hospitalizada pues llega al servicio de radiología para un procedimiento y lleva su acceso venoso desde la hospitalización. Para los casos que son particulares, pues los pacientes van a tener que ser canalizados en el servicio. Entonces, pues hay gran posibilidad de que el tecnólogo en radiología tenga que realizar dicha punción o en caso de que tenga un auxiliar de enfermería, pues este hará la canalización del acceso venoso a través de un catéter periférico. Los catéteres
periféricos, pues bueno, se emplean para acceder a accesos venosos periféricos que están más distales del centro del cuerpo con la finalidad de cumplir con la administración de tratamientos médicos o terapias de sueros. Su duración aproximada es de 72 a 96 horas y ante complicaciones que se puedan presentar como una flebitis, calor o enrojecimiento de la zona. Su numeración van del 24G al 14G y esta G corresponde al grosor o calibre de la aguja. Por lo cual una aguja más fina va a corresponder a un calibre mayor como el 24G y una aguja más gruesa va a corresponder al calibre menor como el 14G. Para radiología vamos a estar utilizando con mucha frecuencia el 18G y el 20G. El catéter 18G o Yelco corresponde a un catéter que se identifica con el color verde, es de un calibre amplio y que va a permitir que los inyectores del medio de contraste tengan una buena fluidez y se usan para procedimientos como angiografías por tomografía o por resonancia magnética. En el caso del Yelco 20G se usa con mucha más frecuencia en las áreas de radiología y se identifica con un color rosado. También es un catéter con buen calibre que va a permitir una buena fluidez del medio de contraste y se utilizan en procedimientos como TAC abdominales, resonancias de cerebro o urografía. Se pueden llegar a utilizar también Yelcos como el 22 y el 24G en los casos de los pacientes que tengan difícil acceso venoso, sean pediátricos o adulto mayor. Estos catéteres son más finos y tienen un menor calibre, por lo cual como su fluidez va a ser menor, el medio de contraste en la mayoría de los casos se va a aplicar de manera manual. Y los catéteres centrales pues ya son catéteres que tienen la finalidad de acceder a las venas centrales del cuerpo, como por ejemplo la vena cava superior, y se emplean para administrar también pues tratamientos con líquidos a largo plazo o procedimientos complejos. Existen varios tipos como el catéter por o puerto subcutáneo, el catéter central de inserción periférica y entre otros. Para el caso de estos catéteres, pues la inserción o la colocación o la canalización se realizará por un profesional como un médico cirujano, anestesiólogo o un médico radiólogo intervencionista. Y pues esto porque ellos están capacitados para realizar este procedimiento. Cordial saludo, mi nombre es Karen Juliana Delgado Rosero. Voy a hablarles sobre el protocolo de colocación de sondas Foley, colon por enema, nelatón y cistografía. Las sondas Foley es un tipo común de sonda permanente. Es una sonda suave de plástico o caucho que se introduce en la vejiga para vaciarla de orina. El protocolo de colocación de las sondas Foley. Primero, reúna el equipo y materiales y llévelos al lado del paciente. Identifíquelo verbalmente leyendo en la ficha clínica y brazalete. Verifique la indicación médica. Segundo, preséntese con el paciente. Tercero, explique el procedimiento al paciente y familia. Cuarto, ubique al paciente en posición ginecológica si es mujer en decúbito dorsal y si es hombre mantenga la privacidad y respete el pudor del paciente. Quinto, lave la zona con agua y jabón o esterilice con yodo povidona. Si es mujer, coloque un tapón vaginal con gas estéril. Lo realiza el colaborador y lo hace con guantes no estériles. Sexto, lávese las manos. Séptimo, coloque guantes estériles. El colaborador debe presentar el equipo estéril y cooperar durante el procedimiento para mantener rigurosa técnica aséptica. 8. Coloque el paño fenestrado estéril sobre el área genital. A continuación de este, disponga el paño clínico para formar el campo estéril y sobre este coloque el riñón estéril. 9. Prepare el material en el campo estéril, sonda Foley, jeringa cargada con agua bidestilada y la jeringa con líquido con lidocaína en gel. 10. Pruebe con aire la indemnidad del balón de la sonda Foley. Asegure un buen estado del balón y la posterior fijación de la sonda. 11. Tome la sonda y lubrique con lidocaína en gel. La lubricación reduce el dolor y entre la sonda y la uretra minimiza el trauma de la mucosa y anestesia levemente en la zona. 12. Estimule la relajación del paciente, induciéndolo a respirar profundamente durante la introducción de la sonda.
Bueno, seguimos con el colon por enema, la cual se realiza para detectar enfermedades del colon o intestino grueso. Consiste en la aplicación por vía rectal de un medio de contraste a base de bario que facilita la identificación de lesiones internas. El protocolo de colocación de primero dice 3 días antes de la prueba deberá seguir una dieta pobre en residuos. Esta dieta se le indicará junto a la cita de la exploración. 2. Un día previo a la exploración tomará el laxante o solución evacuante que también se le será facilitado junto a la cita. 3. Es necesario que acuda en ayuno de 6 horas. 4. El estudio se inicia con una radiografía de abdomen simple, sin contraste, acostado sobre la mesa de exploraciones para valorar la limpieza intestinal. 5. Mediante escopía se irá mirando cómo va entrando el enema por el intestino e irán realizándole radiografías. 6. Durante la administración del enema puede tener una sensación de ganas de defecar, y aunque la sonda aporta un mecanismo de retención, la cual es un pequeño globo hinchable, es muy importante su colaboración para retener el contraste. 7. Una vez finalizada las proyecciones radiológicas necesarias, se procede al vaciado del enema por la misma sonda. 8. La exploración tiene una duración aproximada de 30 minutos. Seguimos con la sonda Nelatón, la cual es un dispositivo médico esencial utilizado en una amplia gama de procedimientos clínicos, la cual sirve para facilitar la inserción y drenaje de determinados fluidos en zonas del cuerpo delicado o de difícil acceso como lo es la vejiga. El protocolo de colocación de las sondas Nelatón en hombres. Primero, tomar el pene con la mano, deslizar el prepucio y desinfectar. Segundo, con ayuda de la tapa cónica, introducir gel en la uretra. Cubrir con gel el extremo de la sonda. 3. Verificar la estanqueidad del balón llenándolo con el agua para inyectar. 4. Colocar el pene perpendicularmente al tronco, tirando suavemente hacia arriba. 5. Deslizar la sonda con movimientos fluidos por la uretra hasta que aparezca flujo de orina. 6. Luego llenar el balón y deslizar el prepucio. 7. Conectar la sonda con el colector y asegurarse de que la orina siga fluyendo. El protocolo de colocación de la sonda Nelatón en mujeres. El primer paso es separar los labios menores. Limpiar la salida de la uretra con una gasa empapada de la solución antiséptica. 2. Por medio de la tapa cónica introducir el gel a la uretra. Cubrir con gel el extremo de la sonda. 3. Verificar la estanqueidad del balón llenándolo con el agua para inyectar. Luego vaciar el balón. 4. Deslizar la sonda a una profundidad de 10 o 12 centímetros o hasta que aparezca la orina. Luego llenar el balón. 5. Conectar la sonda con el colector y asegurarse de que la orina siga fluyendo. Seguimos con cistografía, la cual es un estudio detallado de la vejiga por el que se utiliza un colorante y rayos X. Se inserta un catéter en la vejiga a través del cual se deja fluir el colorante. Cuando la vejiga está llena, se retira el catéter y se tomarán los rayos X. Los rayos X también se pueden tomar cuando la vejiga está vacía. El protocolo de colocación de la cistografía. El primero nos dice que no se necesita preparación alguna. El segundo, dejamos al niño en ayunas unas 2 horas antes del examen. El tercero, cobertura antibiótica en lactantes, sobre todo si se sospecha de reflujo o uropatía por eco. Tercero, una vez colocado el niño en la mesa de rayos X y tras practicar las radiografías simples, se procede a la limpieza y desinfectado meticuloso de los genitales externos con un antiséptico. Cuarto, en ocasiones se puede detectar malformaciones que han pasado desapercibidas al clínico, como puede ser un moderado hipo o epispadias y sobre todo sinequias labiales en niñas. Quinto, se procede al sondaje vesical con las máximas medidas de asepsia, material estéril, guantes y lubricante estéril y de un solo uso. La sonda utilizada es una sonda de alimentación, conexión Luer de 6 French hasta los 12 meses o de 8 French mayor a 12 meses. Rectales. Primero, pues debemos saber qué es un enema. Bueno, el enema consiste en la inserción de una cánula a través del ano
del cual se introduce un líquido con fines terapéuticos para un diagnóstico. Esta técnica pues es un sistema que está constituido para un depósito graduado y un tubo flexible que se conecta a la cánula rectal. Los protocolos son: el enema solo debe practicarse bajo prescripción médica, nunca de forma rutinaria. Si no existen lesiones en la región anorrectal, no es preciso que el enema se realice en condiciones de esterilidad, pues basta con emplear material limpio. Debe respetarse pues la intimidad de la persona, teniendo en cuenta su pudor y actuando con delicadeza. Para efectuar el enema debe emplearse la posición del SIMS, es decir, en decúbito lateral izquierdo con la pierna izquierda extendida y la pierna derecha flexionada. Se debe comprobar pues con el termómetro la temperatura del líquido que se va a administrar antes de la introducción para asegurarse de que esté en una temperatura de 37 a 40 grados. Si al introducir la cánula se advierte alguna resistencia, pues no se debe forzar. Debe pasar pues un poco de líquido y luego intentar continuar con la inserción de la sonda. ¿Qué es la nefroprotección? Bueno, la nefropatía por medios de contraste es una causa importante de falla renal aguda en el ámbito hospitalario. Esta se utiliza pues para proteger la función renal y prevenir un daño, teniendo en cuenta como estrategia controlar la presión arterial, ya que si hay una hipertensión, pues puede haber un deterioro a nivel en la función renal. Bueno, el protocolo de nefroprotección es valorar el riesgo-beneficio de la exploración radiológica. Se debe administrar la misma cantidad posible de contraste, suspender nefrotóxicos concomitantes. Se debe explorar al paciente antes de la prueba y asegurarse de que no existen signos de depresión del volumen intravascular. Si no hay contraindicación al administrar acetil cada 12 horas el día anterior y el mismo día de la prueba. Y si el paciente está en absoluta, administrar 300 miligramos sobre 12 horas al día del día anterior y el mismo día de la prueba. En pacientes ambulatorios se debe aumentar la ingesta hídrica, es decir, 2.000 cc de agua al día o el día antes y el día de la prueba. Se debe valorar en consulta externa de atención primaria en 2 a 4 días, interrogando sobre su situación general, diuresis, ante la duda al obtener pues el CRS urgente. Y en pacientes hospitalizados se debe obtener una CRS basal y a las 24 a 48 horas tras la prueba radiológica. Debe tener una hidratación de 1000 cc de salino más 1000 mililitros de hiposalino y las 24 horas antes y las 24 horas siguientes a la administración del contraste. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.